Bueno, muy buenas noches. Vamos a esperar hasta las 7:05 como siempre para iniciar con la sesión de hoy, ¿vale? Gracias. Bien, muchachos, ¿cómo van? ¿Todo Buenas noches, bien? profe. Todo bien, gracias a Dios.
Bueno, Andrés, ¿todo bien? Buenas noches, profe. Sí, ya. Vale, permítame, yo subo un poquito más de volumen acá y cierro acá la puerta. Bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente actividad correspondiente a la actividad de proyecto 7. Tenemos nuevamente una evidencia de producto, ¿sí? Que acá está listada como componente frontend del proyecto formativo y proyecto de clase, listas de chequeo. Si nos vamos nosotros a la guía de aprendizaje, sí, tenemos nosotros que esta actividad se centra en el desarrollo de la aplicación web o móvil que ustedes están haciendo, pero con el componente de desarrollo frontend con React, ¿no? Para la entrega necesito que ustedes me envíen dentro de las evidencias el paquete de códigos, ¿sí? De programación con comentarios de lo que ustedes están realizando, ¿no? Ustedes están realizando un proyecto, ese proyecto ya llevan algún tiempo haciéndolo. Obviamente no les voy a exigir que eso esté al 100%, ¿sí? Pero sí voy a evaluar el avance de lo que están realizando. Bien. La idea es que ese desarrollo lo hagan con React. ¿Listo? Si ustedes están utilizando alguna otra herramienta o algún otro lenguaje de programación, pues no hay problema, pero lo ideal es que lo hagamos por acá. ¿Listo? La entrega entonces es una carpeta comprimida con los archivos del proyecto, el enlace del repositorio, ¿sí? Y este debe tener el nombre del aprendiz, así como aparece acá. Estos son los formatos. Bien, la evidencia es muy sencilla. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si ustedes recuerdan el ejemplo que hicimos nosotros en la clase anterior, que era lo de la lista de chequeo de esta pantalla que nosotros estamos haciendo acá, la idea es que esto que nosotros estamos haciendo aquí lo vamos a pasar a React, ¿sí? Vamos a insertar los elementos y vamos a modificar un poco los estilos para que este desarrollo se vea, ¿sí? Así tal cual como nosotros lo estamos diseñando. ¿Listo? Para eso, entonces vamos a abrir el Visual Studio Code. Bien, estando una vez acá, vamos a abrir el terminal. Vamos a abrir aquí el terminal. Ajá, un terminal. Cerremos esto de aquí. Listo. Y nos vamos a parar, ¿sí? En la ruta en donde vamos a generar el proyecto. ¿Listo? Si yo escribo PWD, voy a mirar en dónde estoy parado. Entonces, ahí está la ruta. C, usuarios, Manuel, OneDrive, escritorio y esa carpeta que tengo acá. Sí, me voy a parar en la carpeta que se llama React Proyectos. Entonces, cd punto punto, ¿sí? Y aquí voy a comenzar a generar el proyecto. ¿Listo? Entonces, para generar el proyecto escribimos npm create byte arroba lastest y acá le vamos a dar el nombre del proyecto. Entonces le vamos a colocar Taskly, que es el nombre del ejemplo que estamos haciendo. ¿Listo? Enter. Esperamos un momento. Está generando un problema con el nombre, porque lo puse en mayúscula. Taskly. Ajá. Acá le indicamos nosotros que va a ser con React y con JavaScript. ¿Listo? Cuando ya estemos ahí, entonces nos vamos a parar en la carpeta del proyecto. Opa, Task, SK. ¿Listo? Verifico que esté ahí. Correcto. ¿Sí? Y acá vamos a instalar todos los componentes para poder hacer nuestro desarrollo con el framework de React, ¿no?
npm install. Esperamos ahí un momento. Listo. Y arrancamos nuestra herramienta de desarrollo, ¿no? Que es el byte. Listo. Ya estamos acá. Acá ya iniciamos el proyecto, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a parar en la carpeta en donde estamos generando el proyecto. Aquí está, Taskly, seleccionar carpeta y listo. Recuerden que la parte de acá tenemos nosotros la estructura del framework de React, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a generar cada uno de los elementos que vamos a manejar acá. Bien, nosotros estos elementos los podemos agrupar por paquetes, ¿sí? Me explico, nosotros podemos manejar estructuras para que nos sirvan a nosotros para ampliar o mejorar o automatizar, ¿sí? El desarrollo y la implementación de estas herramientas que tenemos acá. Bien, por ejemplo, yo puedo agrupar esta etiqueta que tengo aquí de segundo título con este campo de texto, lo puedo agrupar porque con estos mismos dos espacios yo puedo generar los dos espacios de acá abajo y estos espacios de acá abajo. ¿Sí? Eso se hace para que el código no se tenga que escribir en este caso 3 veces, sino que nosotros podamos reutilizar esos bloques o esas secciones de código para que lo que nosotros vayamos a realizar. ¿Listo? Cada uno de estos espacios se llaman cards o cartas o tarjetas. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a definir qué es lo que contiene o qué elementos son los que van a estar contenidos en esa parte de ahí. ¿Bien? Vamos a comenzar con eso. Entonces, estamos en la parte de acá. En Assets vamos a generar una carpeta que se llama componentes. Listo. Y acá internamente voy a generar mi primera carta para poder hacer eso que les comento. Entonces generamos el car.jsx. ¿Listo? Bien. Perfecto. En esta parte que tenemos acá, vamos a insertar cada uno de los elementos que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es construir una función flecha, ¿sí? Para el manejo de ese componente que estamos creando. Entonces vamos a llamar const card, hacemos la función flecha, que ustedes ya la conocen, que esto es de JavaScript, listo. E internamente nosotros vamos a generar acá el desarrollo de los elementos que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Es importante que cuando nosotros estemos en este punto, ¿sí? Nosotros incluyamos en la parte final lo siguiente. Esto que hacemos nosotros acá nos garantiza de que cuando la aplicación principal, ¿sí? Cuando ejecute lo que tenga que ejecutar y realice lo que tenga que ejecutar, llame al elemento que yo estoy desarrollando acá, ¿sí? Y nuevamente retorne a ese entorno principal. Bien, miren que acá tenemos nosotros una previsualización de lo que se está haciendo. Lógicamente, esto es un ejemplo, ¿no? Bien, vamos a limpiar ese ejemplo. Entonces, vamos acá y vamos a eliminar todos estos elementos que nos están utilizando, ¿no?
Bien, ¿listo? En este campo o en este espacio que yo voy a utilizar acá, voy a empezar a ingresar cada uno de los elementos que tengo yo acá en el desarrollo. ¿Listo? La parte estilística la vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Como nosotros hacemos normalmente en HTML, CSS y JavaScript, nosotros primero agregamos los elementos, luego agregamos los estilos y por último agregamos nosotros la funcionalidad, pero ahorita van a ver que aquí se hace un poco de manera diferente. Listo, si nos vamos nosotros a nuestro diseño, contamos que en la parte superior tenemos nosotros un título, ¿no? Dentro de la función de retorno, nosotros empezamos a hacer ese desarrollo. Entonces decimos que tenemos un título, aquí está, de crear tarea. Luego tenemos un campo de texto, perdón, tenemos un título pequeño que se llama nombre. Tenemos un campo de texto, listo, bien, ya. El error se me presentaba porque cuando nosotros hacemos el desarrollo aquí, ¿sí? Tenemos que indicar con esta etiqueta que esto que se está haciendo aquí es en HTML y está la forma de indicarlo. Bien, perfecto. Vamos a integrar el funcionamiento de este elemento, de este componente que nosotros estamos creando a la estructura principal. ¿Listo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que en la parte de arriba, en la cabecera del programa, tenemos que importar eso que nosotros estamos generando, ¿no? Entonces, import cart y aquí está la ruta, ¿no? En el directorio assets, aquí está, adentro en componentes y el archivo que estamos utilizando nosotros que es cart, ¿listo? Recuerden que para nosotros poder llamar esto que nosotros estamos realizando acá, entonces lo llamamos de la siguiente manera. En una etiqueta llamamos nosotros al componente que nosotros acabamos de crear. Guardamos y tenemos acá ese desarrollo. Vamos a mirar a ver qué pasó acá. Esto lo necesito. Aquí está. Bien. Ojo que aquí voy agregando yo elemento por elemento de lo que se está realizando, ¿no? Si yo llamo nuevamente a esta tarjeta que tenemos acá, yo vuelvo y la llamo de esta manera, ¿sí? Pero en este caso, lo que se hace es duplicar, ¿no? Nosotros necesitaríamos definir una estructura o una forma para poder enviar cuáles son los elementos que se van a modificar. ¿Listo? Previo a eso, hagámosle algunos arreglos a esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vamos acá al componente que nosotros acabamos de agregar, ¿sí? Vamos a agregarle un placeholder. Ingrese el nombre de la actividad
¿Listo? Cuando nosotros vayamos a hacer eso que yo les estoy comentando, necesitamos generar 3 estados para poder alterar o modificar eso que nosotros estamos creando. ¿Listo? Estado se le llama al nombre o a la variable, llamémoslo de esa forma, que en el lenguaje de React se define, ¿sí? Para los campos o los espacios de memoria que se van a utilizar. ¿Listo? En este caso, ¿por qué les digo que necesitamos 3? Porque necesitamos uno para el elemento, perdón, para el título y 2 para el contenido que tenemos acá. ¿Listo? Si lo hacemos nosotros de esa manera, esto nosotros tendríamos que mandarlo en un componente completamente diferente, ¿no? O simplemente llamarlo desde acá directamente. Aquí lo podemos poner acá. H1, crear tarea. ¿Sí? Lo podemos hacer así. Quitamos esto de acá. ¿Sí? Y miren que igualmente funciona, ¿no? Acá está. Acá les hago la pregunta. ¿Lo hacemos independiente para cada uno de los elementos del diseño o lo hacemos reutilizando sus bloques de código? ¿Ustedes qué me dicen? Pues, profe, creería yo que independiente se entendería mejor. ¿Sí? Sí, Vale, así como listo. usted dice que el nombre, crear tarea, usted se refiere a cada operación, ¿no? Sí, señor. O sea, a lo que yo me refiero es que nosotros podemos dejar esta estructura así como está, Sí. sino que cuando llamemos el componente aquí card, nosotros le vamos a mandar los parámetros que cambian de uno con respecto al otro. Hagámoslo de las dos formas para que ustedes ya elijan qué es lo que a Listo. ustedes mejor les conviene lo que están haciendo, si les Vale. parece. ¿Sí? Ok. Sí. Vale. Entonces, para el otro es muy sencillo. Acá lo que hacemos es generamos otra etiqueta H2, ¿sí? En este caso sería descripción. Acá generamos otro cuadro de texto. Vamos a colocarle un placeholder que diga describa la actividad, ¿sí? Acá vamos a manejar otra etiqueta que se llama fecha. Vamos a generar una entrada de un campo de entrada, pero este no es del tipo fecha, perdón, no es del tipo texto, sino que es del tipo fecha, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Sí, acá tendríamos nosotros resuelta una parte o la primera parte del diseño que nosotros generamos anteriormente. Bien, la segunda forma para poder hacer esto sería definiendo unos estados que son los que se van a enviar y se van a manejar dentro de esto. Permítanme un segundo, ya les indico bien cómo se realiza. Esta es la forma sencilla o esta es la forma que nosotros ya conocemos, ¿no? En HTML nosotros haríamos algo muy similar o algo muy parecido, pero hay una forma o una manera de hacer esto más fácil o más sencillo. Bien, para poder hacer eso, nosotros tendríamos que definir lo siguiente. Acá, en la tarjeta que estamos generando nosotros de este componente, internamente nosotros tendríamos que definir cuáles son los parámetros que se van a recibir. ¿Listo?
En este caso nosotros iríamos a recibir. Copiemos esto en algún lado para no tener que volverlo a hacer ahora. Tendríamos nosotros que recibir el tipo, ¿cierto? O sea, si es de tipo texto, si es de tipo fecha, el mensaje, listo, y el nombre, ¿no? En este caso, si va nombre, descripción o fecha, ¿cierto? Internamente, ¿esto cómo funciona? Entonces, internamente nosotros lo que vamos a hacer es que acá se cambia por el nombre del estado que nosotros estamos generando. Entonces, en este caso, nosotros recibiríamos el estado nombre. Acá en el tipo, recibiríamos nosotros el estado tipo. Y acá en el placeholder, que es el que aparece ahí como sombreado cuando no se escribe nada, recibiríamos nosotros el estado placeholder. ¿Listo? Haciendo las cosas de esta manera, ya suprimiríamos nosotros estas líneas de código. Bien. Y en el uso o en el funcionamiento de este componente que nosotros estamos creando, ya lo manipularíamos directamente desde acá. ¿Listo? Entonces, yo acá necesitaría generar tres constantes. Generaría aquí así. Entonces, en el momento de hacer el llamado del componente, entonces nosotros en el tipo se mandaría texto, en el nombre se mandaría nombre que sería el primero y en el placeholder se mandaría el mensaje. ¿Listo? Vamos a ver, creo que tengo aquí unas cosas que corregir. Vamos a ver. ¿Sí? Si yo voy a reutilizar ese componente que yo acabé de crear, entonces lo que cambio son los elementos que yo le voy a enviar a ese componente. Entonces yo utilizo esta misma estructura, pero lo que yo modifico internamente es lo que voy a enviar. Entonces el segundo también es un campo de texto. Acá lo que se va a enviar no es nombre, sino descripción.
¿sí? Y acá en el placeholder se modifica. ¿Sí? Miren que en este caso yo hago la modificación y miren que yo estoy utilizando la misma estructura para definir los diferentes campos o los diferentes elementos que yo estoy generando en el desarrollo, ¿sí? Para el último, entonces vuelvo y utilizo la misma estructura, llamo mi componente card, pero en el tipo, no digo que es de tipo texto, sino de tipo fecha, en la etiqueta anterior que diga fecha, ¿sí? Y placeholder en ese caso dejémoslo en blanco porque no se necesita. O ahí no se necesita. Bien, si es clara las dos maneras en que se realiza esto. ¿Sí? Vale. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer así Ya, mismo para... ¿Cómo, señor? ¿Cómo, Oscar? sí tengo unas dudas, pero la podemos dejar de pronto ahorita que vaya finalizando la clase. No es de pronto la clase de hoy, sino temas académicos. Ah, bueno, vale, perfecto. Al final me la puede hacer, no hay lío. Bueno, sí, señor. Esta es la manera o la ventaja de utilizar un framework en este tipo de desarrollos, ¿sí? Miren que aquí, como les indiqué, puedo reciclar una estructura que ya utilicé N cantidad de veces y lo único que yo hago es alterar o modificar cuáles son los elementos que varían entre cada una de ellas, ¿sí? Si ustedes desean, ¿sí? O quieren definir ya en el momento en que ustedes vayan a tomar los datos, si quieren definir eh, una IDE o una característica especial para que cuando ustedes vayan a almacenar eso en la base de datos, eso lo pueden definir directamente desde acá, ¿no? Acá ustedes pueden aumentar o pueden agregar cuáles son los elementos diferenciadores que ustedes van a generar entre cada uno de estos llamados de ese componente que se acabó de generar. ¿Listo? Continuemos acá. Está por aquí. Aquí estamos. Bien. Con un componente acabamos nosotros de generar estos 6 elementos de la estructura básica que tenemos nosotros aquí. Vamos ahora a generar este que tenemos acá abajo. ¿Listo? El componente que acabamos de crear no nos sirve o no nos ayuda, bueno, nos puede ayudar de pronto en este de acá abajo, ¿sí? Pero no nos sirve o no nos ayuda para generar este que tenemos aquí. ¿Listo? Para poder generar este contenido que tenemos acá, lo que tenemos que realizar es otro componente acá. Entonces vamos acá a componentes, vamos a generar uno nuevo que se llama prioridad.jsx y mantenemos la estructura que tenemos nosotros aquí, ¿no? Eliminemos esto de aquí y tenemos estos componentes y cambiémosle el nombre, prioridad y prioridad. ¿Listo? Recuerden que para que este funcione de manera adecuada, en la aplicación principal o en el desarrollo principal tenemos que importar ese elemento, ¿no? O ese componente. Entonces, import prioridad y aquí automáticamente me llena la ruta del directorio que yo acabé de generar. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar a generar esta parte de prioridad. Entonces, en prioridad, yo necesito un título H2 que diga prioridad, dos puntos. Necesito yo unos botones
botones no. Esos son unos check buttons. Ya, lo podemos manejar así, como un input, pero cambiamos el tipo. Input, y en el tipo, llamémosle checkbox. Ujú. ¿Sí? Y agreguémosle un nombre. Entonces, este sería alta. A ver si lo puedo generar así, sin esto. Para alta, para media, para abajo. Ah, bien. Para poder llamar este nuevo componente, entonces vamos acá, vamos aquí, le decimos nosotros prioridad y cerramos. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, alta, media o baja. Bien. ¿Qué nos falta? Nos falta esta sección de aquí de categoría. Bien. Ese que nosotros vamos a utilizar ahí, vamos a generar un cuadro que se llama un combo box. Sí, es un cuadrito muy parecido ¿a cuál les digo yo? A este que tenemos aquí, que cuando hacemos nosotros clic se nos despliega el contenido, ¿sí? Para que ahí puedan seleccionar la categoría de lo que están desarrollando. ¿Listo? Entonces vamos a generar un componente adicional para esa parte que tenemos ahí. Entonces generamos acá uno que se llame categoría.jsx. Mantenemos la misma estructura. Eliminamos esto porque no va a recibir nada. Esto de acá. Y aquí lo vamos a llamar categoría. Acá también, categoría. ¿Listo? Importamos de una vez ese componente aquí. ¿Listo? Y seguimos acá. Entonces, en categoría vamos a generar un título que diga categoría y vamos a generar un combo box para que se pueda mirar qué es lo que se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, para utilizarlos se maneja la etiqueta select. Vamos a darle un nombre, entonces el nombre llamémoslo categorías, ¿sí? Démosle el nombre de categoría
y vamos a incluir los elementos. Bien, entonces, para los elementos utilizamos la etiqueta option y vamos a darle los valores. Entonces, por ejemplo, personal. Trabajo. ¿Sí? Y generemos otro que se llame otros. Bien, vamos a llamar esto en la aplicación principal. Entonces acá voy a llamar a categoría. Y acá ya tenemos las opciones. ¿Listo? Bien. ¿A ustedes cómo se les ocurre de qué manera nosotros podríamos modificar este componente de prioridad para que se maneje o se aproveche la estructura de React? ¿Qué podríamos nosotros hacer? ¿Cómo así, profe? O sea, ¿de qué manera nosotros podríamos modificarle la estructura a esto para que este componente que tenemos acá lo podamos reutilizar para otras cosas? Este o este. Digamos que yo voy a Mm, utilizar, digamos que yo voy a utilizar otro combo box para seleccionar la jornada, si es mañana, tarde o noche. ¿Sí? Entonces, para que el usuario en un cuadro de texto no tenga que escribir mañana, tarde o noche, yo voy a hacer que un menú se despliegue, ¿sí? Aquí que diga mañana, tarde o noche, y para que no tenga yo que hacer otro componente, yo pueda utilizar esta categoría para poder hacer lo mismo. ¿Qué se les ocurriría? Es que esa es la forma para demostrar si me están entendiendo o no me están entendiendo. ¿Nada? ¿Puedo volver a explicar, profe, Miren, lo que está preguntando? miren, lo que yo quiero es que ustedes hagan una estructura parecida a esta. La idea, el chiste, la gracia de utilizar un framework, ¿sí? Es aprovechar las bondades y las facilidades que nos permite ese framework, ¿sí? De nada a nosotros nos sirve poder utilizar esa herramienta para que nos facilite a nosotros el desarrollo de programación si no aprovechamos las bondades que tiene esa herramienta. ¿Listo? El ejemplo claro del uso de esa herramienta, así como les estoy diciendo, están en estas líneas que yo estoy demarcando acá. ¿Por qué? Porque yo generé un componente que se llama card, que es versátil, ¿sí? Que yo utilizo esa estructura que yo ya creé para poder generar diferentes cosas, ¿sí? Para poder modificar su contenido, pero la estructura yo la estoy respetando, ¿sí? Miren que yo generé aquí un componente que se llama card, pero yo le estoy definiendo internamente cuáles son las propiedades diferentes que va a tener en este llamado y en este llamado de acá. La pregunta que yo les estaba haciendo va orientada a lo mismo. Es cómo se les ocurre a ustedes que nosotros podemos utilizar cualquiera de estos dos componentes que estamos creando para que nosotros podamos utilizar esas bondades de ese framework que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Miren que en este yo internamente le generé tres estados. Le generé un estado que se llama tipo,
un estado que se llama nombre y un estado que se llama placeholder. ¿Sí? ¿Cómo definí yo esos estados? Entonces los definí así. Hagan de cuenta que estos son 3 variables. ¿Sí? Miren que acá dentro de las etiquetas yo definí que aquí va el contenido de esta variable, que aquí va el contenido de esta variable o de este estado, aquí se llama estado, o el contenido de este estado que está aquí. ¿Sí? Miren que él cambia porque yo cuando estoy haciendo el llamado, ¿sí? Lo hago de esa forma. Aplicando esto a los componentes que acabé de generar, a este o a este, ¿cómo se les ocurriría a ustedes que yo puedo mejorar esta estructura para poder utilizar de manera adecuada, ¿sí? O de manera coherente ese framework que estamos utilizando? ¿Sí? ¿Por ahí o más o menos? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Sí, Hagámoslo, profe, por ejemplo, con un esto. momento, un momento. Bueno, a ver. ¿Se puede como... Espera un momento. Yo quiero dar aquí un ejemplo. A ver. Mm, Se puede como hacer, o sea, crear una etiqueta H2 con categoría. eh, Poner una etiqueta select igual a name, igual a un tipo de texto que sería categorías y un ID para categorías. Y a ver, voy a intentar ponerlo de ejemplo como en el chat, ¿listo? Vale. A ver, yo lo hago aquí rapidito. Lo que su merced enfatiza más es como la buena práctica, o sea, de no hacer como tantas líneas de código, o bueno, es lo que estoy como entendiendo, ¿no? Por el momento. Sí, señor. Es que hace tiempo no voy a la programación. A ver, a ver, a ver. Ya lo estoy escribiendo. Espera un momentico. Una const. Sí, aquí está, aquí está. Mm, ¿Algo así? Profe, Vale. Por ahí es. por ahí es. Ok, ok. Por Profe, ahí es. O sea, su entonces, merced, su merced lo enfatiza más porque para que el código sea más legible, o sea, no solo para mí, sino para otras personas, ¿cierto? Se enfoca más en eso. No, sí y no. O sea, esto nosotros lo podemos hacer como si nosotros lo manejáramos como un HTML básico. ¿Sí? Nosotros Ok, podemos tirar acá cada una de las líneas para poder agregar todos los elementos y poder cumplir con este diseño que yo tengo acá. ¿Sí? ok. Que si lo puede hacer, claro, usted lo puede hacer. O sea, lo importante es que funcione. Pero el chiste o la gracia de que ustedes utilicen esta herramienta es que ustedes puedan aprovechar lo que se puede hacer ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden aprovechar eso ahí? Pues tener ustedes la capacidad de poder reutilizar el código que ustedes ya escribieron en el momento que ustedes lo deseen. ¿Sí? Por ejemplo, no lo quiero hacer de esa manera para que de pronto no se me confunda. ¿Ustedes alguna vez han manejado una librería en lenguajes de programación como C++, C, C Sharp? En lo personal no, o sea, podría decir Bueno, lo más junior. Sí, se los explico con una analogía entonces. Am,
A ver, digamos que ustedes van a hacer un proyecto, ¿sí? El proyecto Sí. consiste en hacer un carrito, en construirlo. ¿Listo? Ok. Resulta que cuando ustedes van a construir ese carro, ustedes tienen diferentes formas de hacerlo, pero resulta que hay alguien que ya hizo eso y a ustedes les deja un manual, ¿sí? De cómo hacerlo. Para que ustedes no tengan que rehacer paso a paso, escribir paso a paso lo que ustedes tienen que hacer para construir ese carrito, se remiten a ese manual que ya tiene todo el contenido, toda la información, todas las herramientas que ustedes necesitan para poder construir ese carro. Si lo pasamos a la parte del desarrollo, esto a ustedes les evitaría que en proyectos grandes tengan que reescribir muchas líneas de código, ¿sí? Innecesariamente porque ustedes pueden crear estructuras que lo único que hacen es llamarlas, enviarle lo que necesitan y ahí van a aparecer. Ok, o sea, usted habla más como de código. Se le está entrecortando. No sé si de pronto soy yo. Aló. Ahí, mejor. Sí, profe, usted se enfoca más como en reutilizar un código, ¿sí? O sea, que tenga una buena lógica, que sea legible y entre otras cosas, ¿no? Esa es la idea. Sí, Ok, señor, esa es la idea. Y esa, ok. y esa, esa es la gran diferencia y ese es el por qué se utiliza esto. ¿Sí? Andrés me iba a decir algo. Sí, profe. Entonces usted lo que quiere decir es como de separar claramente como la lógica y el estilo de la estructura, ¿no? Por ahí va el Entonces, cuento. entonces ahí vendría siendo como una variante a la estructura, ¿sí? Que digamos usar el archivo separado para los estilos y usar como un tipo de validación de prox, No, 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 ¿no? no, 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 no. Estilos va por otro cuento. Estilos va por otra parte, ¿no? O sea, aquí nosotros no hemos tocado estilos, aquí nomás estamos O insertando sea, elementos. como usar la estructura de carpetas consistente a los componentes reutilizables, es lo que usted quiere decir. Algo así, sí. Yo lo que quiero es que ustedes generen componentes, ¿sí? Para Sí. estructuras básicas y reutilizables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo genero un componente que se llama categoría. Entonces, cuando ustedes vayan a generar en su desarrollo, ¿sí? Algo que tenga que ver con categorías, que tenga la estructura de un check button más una etiqueta, pues no tengan que reescribirlo, sino que llaman a este componente, le mandan lo que tienen que mandarle que sea diferente, perdón, le envían, ¿sí? Y ahí va a funcionar de manera correcta. ¿Sí? Es Ok. como, por ejemplo, esta estructura yo la llamé card, esta estructura que yo tengo aquí, ¿sí? Esa estructura se compone de un título y de un cuadro de texto de entrada, ¿sí? ¿Yo cómo la definí? Miren, sencillo. Miren, un título y un cuadro de texto de entrada. ¿Qué le agregué? Le agregué estados que me permiten a mí, dependiendo de lo que yo envíe, ¿sí? Poder mostrar diferentes elementos o diferentes componentes a lo que yo necesite. Entonces, más adelante, independiente de la pantalla que yo esté desarrollando, si yo necesito un título y un cuadro de texto para poder escribir, no tengo que mandar los dos, sino que llamo al componente, le envío lo que yo necesito modificar y estaría reutilizando el código. A lo que yo voy es que el utilizar un framework tiene que tener ventajas y esas ventajas las tienen que aprovechar. Una de las ventajas principales y fundamentales, por lo que es famosa y es berracamente reconocida este framework, es esa, de utilizar código. ¿Sí? Sí, sí me hago entender a la idea que ustedes quieren, a lo que yo quiero que ustedes lleguen con esto. Ok, profe. ¿Sí? Entonces sí, David, Oscar, es ¿sí? como usted dice, que crear como la variante ahí como con alguna clase, ¿no? Utilidad ahí. Sí, ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos en ese orden de ideas, por ejemplo, aquí en prioridad yo puedo generar unos estados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá puede generar un estado que se llame nivel, ¿sí?
y puedo generar un estado que se llama tipo. Bueno, manejémoslo pues en el inglés como para que no nos vayamos a ver como tan mal. Level. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá le puedo colocar tipo. Acá le puedo colocar nivel, level. Miren que yo suprimiría esto, ¿sí? Y esta parte de acá de prioridad ya no la utilizaría acá, sino que la utilizaría acá. ¿Sí? Y aquí voy a decir, me acuerdo de la estructura, primero nivel. Entonces, level, alto, alta, tipo, checkbox. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Ah, mire, aquí ya tengo la primera. ¿Cómo hago las otras? Entonces, reutilizo ese componente. ¿Cómo reutilizo el componente? Entonces, ya el nivel no se llama alta, sino que sería media. El tipo es el mismo. Y acá como baja. ¿Sí? ¿Sí queda claro el cambio que se hizo? Ese silencio me asusta. Sí, Al sí, menos, sí. al menos respondan con el pulgarcito arriba, que yo igual acá estoy viendo. No, no, acá estamos presentes. O bueno, yo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Vale, listo. ¿Sí? Esa es mi idea. Y esa es la idea de manejar esto. ¿Sí? Así ustedes terminan el diseño y el diseño lo terminarían cumpliendo con el prototipo que ustedes generaron, ¿no? Que esto ustedes ya lo conocen y esto fue parte de lo que hicimos en la clase anterior. Bien, me faltaría la parte de abajo. Entonces voy a generar uno que se llame botones, pero lo voy a generar así, optimizando el código, ¿sí? Reutilizando elementos. O sea que voy a generar un componente para generar un botón, pero con ese componente yo voy a desplegar los dos, ¿sí? Como para que se me vayan acostumbrando. Entonces, botones. Botón. ¿Listo? Voy a reciclar la estructura. Aquí está. Miren que la estructura de los componentes es muy sencilla, ¿no? Yo la reciclo para no cometer errores. La verdad, hace un rato que estaba preparando la clase, me sucedió que cuando desplegaba ya la página que estaba desarrollando, me aparecía en blanco. Y yo matándome la cabeza de qué era lo que faltaba y me faltaba era cerrar el componente. Eso era lo que me faltaba. Entonces, lo importante es que cada vez que ustedes generen un componente, manejen la estructura. Este es el espacio para poder ingresar los estados que se van a recibir, ¿sí? Y en la parte de arriba del JSX principal, que se llama app, siempre impórtenlo. Cada vez que lo generen, independientemente de que lo utilicen o no lo utilicen, siempre llámenlo, ¿sí? A mí me aparecen estas opciones fácil y rápido porque yo tengo las diferentes extensiones para poder autocompletar todo esto, ¿no? Yo instalé
En Visual Code, todas las extensiones de Vim y todo lo que tiene que ver con React, eso lo vimos hace como 2 semanas, si no estoy mal. Todo eso yo ya lo instalé para que me facilite todo lo que es el flujo de programación. ¿Listo? Aquí ya la llamé. Entonces voy a generar el botón. Ese botón hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer con la etiqueta botón o lo podemos hacer con la etiqueta de entrada, pero con el tipo lo llamamos como botón, pero generémoslo así como botón. ¿Listo? Voy a recibir un estado de ese botón que se llama nombre, name, y llamemos otro que se llame ID para identificarlos. ¿Listo? Entonces en el botón, en el ID, voy a recibir el estado de ID y en nombre voy a recibir el estado de name. ¿Listo? Bien. Para usarlo, entonces voy acá, abajo de categoría, llamo a mi componente que se llama botón, voy a enviarle a ese componente el nombre, entonces name, guardar, ¿sí? El ID, llamémoslo así, ¿listo? Cerramos. Y para el otro, llamamos también el componente, pero ese componente se llama cancelar. ¿Listo? Y acá se llama cáncer. ¿Listo? Y miren que aquí ya tenemos los elementos. ¿Listo? Si ustedes pueden ver acá tenemos ya una estructura de estilo que ya viene predeterminada. ¿Sí? Cuando ustedes generan el, el proyecto en React, él automáticamente a ustedes les genera un archivo de estilos, que es el que tenemos aquí. Hay varias formas de poder modificar esto. Una forma es que ustedes modifiquen los estilos directamente desde este archivo que aparece acá, ¿sí? Pero el problema es que este modifica los estilos de todo lo que ustedes hagan. Entonces, tienen que definir ustedes muy bien cómo se van a llamar las clases, cómo se van a manejar las relaciones entre cada una de las cosas que tenemos aquí. O la otra es que ustedes lo hagan por módulos. ¿Listo? Antes de avanzar con eso, ¿aquí tienen alguna pregunta? Para poderme ir a la parte de estilos, porque ahí sí ya va a variar esto completamente. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Todo claro? Muchachos, ese silencio me asusta. Profe, ya con el estilo, ya digamos, como está así lineal, pues ya se encarga como de ir metiéndole, digamos, color y centrar o darle forma. Correcto. En ¿Sí? estilo, la idea es que esto que yo acabé de generar acá Sí. se vea igual al prototipo que yo generé. Ah, ok. ¿Sí? Para que eso se mire de manera acorde, de manera a lo que uno planeó. ¿Sí? Ya con el estilo, pues digamos, no interfiere la codificación, simplemente es lo estético, ¿no?
Correcto, sí, eso es solo estética. Sí, señor, eso es solo estética. Recuerden que ya para la parte de la codificación ustedes tienen que ahondar un poco más en los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a generar una base de datos de las personas que se ingresan, entonces ustedes, por ejemplo, en la parte de acá, en la parte del campo, tienen que agregar un ID para que les identifique cuál es el elemento en la parte lógica que ustedes van a tomar y van a mandar a cada uno de los campos del registro de la tabla de la base de datos, ¿no? Pero eso ustedes saben hacerlo, ustedes en eso son expertos. Saben más que yo en eso, ¿cierto? ¿O no? No los voy a asustar. O sea, por ahora es solo esto, ¿sí? No los voy a asustar. Pero entonces por ahora esto, ¿sí? O sea, necesito es que en la entrega, mediante esta herramienta, ustedes generen las pantallas de el proyecto que ustedes están realizando, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a modificar un poco aquí los estilos, pero pues esto ya compete a cada uno de nosotros, de cada uno de los proyectos, ¿listo? Entonces vamos acá y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a mirar, que yo por acá tengo algún ejemplo. Me esperan un segundito acá. Vale. Como les decía, hay diferentes maneras. Bien. Para poder modificar los estilos de los elementos que tenemos acá, a la hora en que nosotros vayamos a definir qué es lo que va a aparecer aquí en la pantalla, ¿sí? Nosotros necesitamos poder identificar, ¿sí? Cuáles elementos son los que se van a modificar de cierta forma. Es decir, tengo 3 cuadros de texto, ¿sí? Cada cuadro de texto es diferente. Estos dos primeros los puedo modificar el estilo de manera similar porque tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño, pero este es diferente, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo pueden hacer? Entonces, dentro del código, yo puedo identificar esto de una manera diferente a este de acá, ¿sí? Y cuando yo voy a hacer la modificación del estilo de estos dos de acá, entonces lo que hago es llamarlos. Lo que yo no puedo hacer es que yo no puedo modificar estos 3 al tiempo porque mire que tienen características diferentes. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Entonces, Profe, señor. así allá habíamos. Como son 3 cuadros, pues obviamente cada uno, me imagino que eso está interpretado en un HTML y cada cuadro debe tener un ID para poder modificarlo en CSS. O Correcto, pero entonces, ¿usted cómo le agrega el ID en esta estructura que yo tengo acá? Ahí era donde yo iba a llegar. en el ID, Sí. ¿cuál estructura? ¿En el H2? Ahí como está, en el componente card, tengo que agregarle un ID, ¿sí? Tengo que identificar un ID para que yo pueda modificar los 2 primeros cuadros de texto diferente al tercer cuadro de texto. ¿Cómo lo haría? Lo que usted está Eh, diciendo es completamente cierto. Por sí, ahí es. Pero no, esta no, estructura eso se hace dentro de las etiquetas. Dentro de las etiquetas se pone el ID o el class, pero, si es una pero, identificación o si es una clase. vale, listo, eso es. Pero entonces, con la estructura que estamos manejando del framework, Sí. ¿sí? Que yo estoy utilizando un componente para poder agregar los elementos que yo tengo aquí,
¿cómo hago yo para poder agregar ese ID a esta estructura que yo ya desarrollé acá? Esto sí lo recuerdo. Espera. Sería, o sea, para ponerlo en las tres, o sea, en H1, en H2, ¿sí? No, no, señor. Para agregarle un ID a esto, ¿cómo le agrego yo un ID a este cuadro de texto, a este cuadro de texto y a este cuadro de texto con la estructura que yo estoy utilizando del framework de React? Mm, es que se hacen dentro de las etiquetas. Vale, pero entonces, Para que, ¿dónde? ¿Lo hago aquí? El componente que se llama cart es el que está generando las etiquetas que están, los elementos que están aquí. ¿Listo? O sea, sí, aquí en este componente que se llama cart, yo estoy alterando eso. Vale, listo. ¿En dónde le agrego el ID? ¿Y cómo se lo agrego? se lo agrega en, Conscar, profe, en el ¿Cómo input. es? en el Conscar y ahí ya Aquí. agregaría, sí, ahí ya Ajá. agregaría ID, Listo. coma y pues ahí ya lo de la descripción, lo siguiente. ¿Aquí? Espere, miro. No, pero en la cons, ¿por qué? Sí, En la cons sí, sí, no. sí. Sí, ahí, Ahí, ¿cierto? Y acá recibo yo el ID. sí. ¿Sí? Correcto. Esa es la No, no, en forma. la parte de arriba, No, sí. digamos, no debajo de Así los... es. No, sí, así es. Miren que yo estoy utilizando en la etiqueta que se llama input, yo estoy modificando la propiedad tipo con el estado que estoy recibiendo, la propiedad placeholder con el estado que estoy recibiendo, ¿sí? Y la propiedad ID, que es la que me va a diferenciar a mí cada uno de los cuadros de texto que yo estoy haciendo con el estado de ID, ¿correcto? ¿Cómo hago yo la modificación con esto? Entonces, voy acá, ¿sí? Y hago las modificaciones aquí. Entonces, aquí yo le voy a decir ID, voy a decirle aquí principal. En el segundo le voy a mandar el mismo ID que se llama principal. Principal. Esto es una cadena de texto, entonces toca así. Y para diferenciar ese del otro que es diferente, que es fecha, entonces en el ID voy a mandarle uno que se llame secundario. Miren que ahí yo ya estaría diferenciando, ¿sí? Estos dos primeros que voy a modificar el estilo diferente a este que tiene otro estilo, ¿sí? Ustedes lo pueden modificar o por clases o por IDs, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre clases y IDs en CSS? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Que ambos tienen jerarquías diferentes y el lenguaje Ajá, no lo interpreta de la misma correcto. forma o de la misma manera, por así decirlo. Correcto, al tener jerarquías diferentes, entonces uno tiene prioridad por encima del otro, ¿cierto? Exacto. Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí fue claro lo que acabé de hacer? Profe, sí, sí, clarísimo. Sí, Sí, señor. perfecto. Andrés, bien, así era. Sí, señor. Listo, profe. Profe, Miren pero que estoy... mira, Señor, mira, que no, es que no conocía, no conozco muy bien React, entonces no conocía esa práctica. O sea, vale, de igual, llamar el edit con los por sets acá. ajá. No Miren lo que aquí conocía. yo estoy dándole la propiedad o la facilidad de que este componente lo voy a poder modificar cuantas veces quiera y cada uno de ellos se va a comportar de manera diferente como yo lo defina,
¿sí? Va a ser el mismo título, el mismo cuadro de texto, pero uno va a ser más grande, el otro va a ser más pequeño, uno va a ser de un color, otro va a ser de otro color, y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, vamos a modificar entonces esos estilos y ya con eso nosotros terminamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Acá sí tengo yo una duda, espérame, yo consulto acá. Ah, ya. Listo. Vamos a modificar entonces estos IDs, los IDs de, aquí están, estos dos de aquí que lo llamamos principal y secundario. Ajá, principal y secundario. ¿Listo? Bien. Vamos a generar un archivo de estilos diferente como para no alterar ese que está ahí. Entonces vamos acá. Vamos a generar, pues está en assets, ¿no? Pero permítame un segundo, yo confirmo una cosa. Ah, no, este está por fuera. Aquí. Voy a generar un archivo que se llame estilos.css. Este tiene una... Ya, este está en src. Entonces este va a acá. Ajá, vas aquí. Listo, estilos.css. Voy a agregar ese otro archivo de estilos, entonces voy acá y le coloco import entre cotas punto slash estilos. ¿Listo? Permítame, yo verifico si se están en la misma jerarquía. Vale, cerramos algunas cosas de acá como para... Aquí está. Bien. Para modificar esos IDs, entonces lo llamamos con el símbolo hash y le damos el nombre principal. ¿Sí? Y el otro también con hash secundario. Secundario, secundaria. Sí, principal, secundario. Bien. Ujú. Listo. ¿Qué elementos vamos a modificar? Entonces, si ustedes recuerdan en el ejemplo, nosotros no podemos colocar un color así, la topa tolondra, a lo que nos guste, sino que recuerden que esto era el desarrollo de un ejemplo, perdón, sí, de un ejemplo de una empresa que se encarga en hacer una aplicación para la gestión de actividades, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos un manual de marca. Ese manual de marca es la Biblia que tenemos nosotros para definir, o el marco de referencia, para definir cuáles son las características que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, los colores primarios, secundarios, color de fondo, ¿sí? El fondo oscuro, color de texto, texto suave y el color de error, ¿sí? Entonces, nos vamos a mover en este parámetro o en esta referencia. ¿Listo? Entonces, vamos a decir background color. Vamos a utilizar el fondo claro, que sería hash FFF, FFF, son 6. ¿Listo? Vamos a decir, nosotros también tenemos un tipo de letra, si no estoy mal. Por acá está el tipo de letra. Ese está en otra tabla. Aquí está. Aquí está. Inter o SF Pro. Entonces un font family. Bueno, no la tengo yo instalada. Utilicemos este. Bien, vale.
Un color, bueno, ese es, eso es un cuadro, ahí no tengo problemas con esto. Puedo utilizar, démosle un radio, generémosle un border, generémosle un borde con color secundario. Entonces generémosle un borde de 2 píxeles. Sólido. Del color secundario. El color secundario es ese verde. Entonces, hash 34 C759. ¿Listo? ¿Qué más le podemos generar aquí? Bien, con eso ya modificamos el principal, ¿no? Vamos a mirar si hay cambios o no hay cambios, si estamos haciendo algo o no. ¿Sí ven? Miren que aquí ya se modificó, ¿no? Miren que quedó el centro de color blanco, el contorno de color verde con bordes redondeados y fondo de color blanco. Miren que como yo le definí el ID, miren que me modificó solo este y solo este de acá. Vamos a darle un tamaño también. Vamos acá y digámosle width de 250 píxeles. Listo. Vamos a modificar el otro. Entonces, el secundario. Entonces, al secundario generémosle un color de fondo, un background color. Generémosle este color azul, así no se vea bonito, pero pues como para que se vea la diferencia entre los estilos de uno y el otro. Entonces el 007 AFF, la letra sí es la misma. ¿Sí? Generémosle un borde de 3 píxeles sólido con color, manejemos el mismo de arriba. ¿Sí? Pero el tamaño, manejémoslo de 150 píxeles. ¿Listo? Y aquí está la modificación. Bien. Acá ya comprobamos, ¿sí?, la diferencia entre el manejo de los componentes, la identificación de los IDs, ¿sí?, y la modificación estilística de cada uno de los elementos. Bien. La idea es que ustedes en esa entrega, mediante el uso de esta herramienta, vayan desarrollando cada una de las pantallas. Es un poco complejo, entonces hagamos algo. En la evidencia, ojo, en esta evidencia, solo háganlo para una pantalla, ¿sí? Pero sí lo requiero con todo, o sea, lo requiero en que me muestren ustedes el prototipo, que es cómo ustedes generaron este frame o este cuadro que tenemos acá, y cómo quedó generado, cómo quedó diseñada con el framework, con React. ¿Sí? ¿Sí es claro? Andrés, Señor, Oscar. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas? ¿No?
Si no tienen preguntas, eso sería todo. No sé si de pronto ustedes lleguen a necesitar esto que acabamos de hacer. Si quieren, se los puedo compartir en el grupo. Listo, profe. Sí, profe, estaría perfecto para de pronto poder guiarnos, orientarnos. Listo, entonces les voy a compartir esto. Entonces les recuerdo la entrega. La entrega háganlo de una sola pantalla del proyecto que ustedes están haciendo. Porque pues sí tiene cierto grado de complejidad. Háganlo en una sola pantalla, pero eso no quiere decir que no tienen que hacerlo para los demás. Para la entrega solo una. ¿Listo? Para que toque eso de uso completo. Entonces, listo, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por la participación, por la asistencia del día de hoy. Ya empaqueto los archivos para enviárselos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, profe. Igualmente, que descansen. Chao.